Buenos días. El vídeo de punzonamiento de esta serie del Código Estructural Express es el vídeo que cuenta con más reproducciones de la serie y no es casualidad. Cuando entró en vigor el Código Estructural y, por lo tanto, el nuevo procedimiento para punzonamiento, que no es nada más que el que ya incluía el Eurocódigo 2 del 2004, con un amendment de seguridad que se introdujo, produjo que diseños que se estaban utilizando y que con la normativa anterior, con la H 2008, entraban bien, pues de repente pasasen a ser inseguros. Podéis ver el vídeo original, por aquí arriba saldrá un enlace donde podéis verlo, son 35 minutos, pero aquí haré un vídeo mucho más corto, solo para destacaros un aspecto que fue el que revolucionó un poquito todo este tema y el debate, que es el CAMAX, que ahora os explico, porque la semana pasada estuve en un congreso de la FIP, el simposio de la FIP en Nueva Zelanda, y vi una presentación del profesor Halbonick que realmente daba nueva luz a este problema y demostraba que tiene razón el Eurocódigo 2 y por lo tanto el código estructural en la limitación que introdujo. Os recuerdo esta limitación, ¿de acuerdo? Lo veréis en el vídeo original, pero la limitación es que para elementos con armadura de punzonamiento, ¿de acuerdo?, la resistencia se limita a Kmax veces la resistencia de una losa sin armadura de punzonamiento. Es decir, por mucho que pongamos más cercos, más cercos, más cercos, no podremos aumentar la resistencia a punzonamiento 2 veces, 3 veces, 4 veces, no. Se va a limitar por un factor Kmax. Y este Kmax, en general, es un valor de 1,5, ¿de acuerdo? Con lo cual, por mucho que pongamos cercos, solo podremos aumentar un 50% la resistencia de la losa sin armadura de punzonamiento. En la H pues era un valor, la limitación era diferente, se limitaba por la vía comprimida y era otro tipo de limitación. Este factor Kmax supone un cambio significativo y lo que nos dice la normativa es que en el caso de utilizar productos que están patentados y que tienen una evaluación técnica europea, entonces hay que seguir el valor de Kmax que viene en dicha ETA, evaluación técnica europea, que en general en pernos es cercanos a 2, ¿de acuerdo? En ese momento recibí muchas llamadas para saber si esto era verdad, que toda la vida habían utilizado unos armados que ahora no les funcionaban, y en el vídeo original pues introduje pues esta información evidentemente de parte, aquí de unos pernos de Halfen que decían que en caso de tener losas con cercos, el factor de seguridad podía ir por debajo de 1 para muchas losas ensayadas, con una gran cantidad de cercos, y que en cambio utilizando pernos o stats o shear rails, la seguridad pues era adecuada, en este caso con un Kmax de 1,96. Pero claro, esto no dejaba de ser información de parte, ¿de acuerdo? Y aquí un poco lo mismo, que con cercos, el ensayo respecto a la resistencia de la losa sin armadura acortante, pues en el caso de tener cercos pues estaba alrededor de 1,5 y en el caso de tener pernos sobre raíles o stats estaba alrededor de 2. Pero seguimos con información de parte. A mí se me ocurrió coger una base de datos que tenía, de 232 ensayos de losas con armadura punzonamiento, y seleccionar aquellos ensayos en los que el ensayo hubiese roto por esta capacidad máxima del elemento a punzonamiento, y aunque había mucha dispersión, sí que es verdad que salía una tendencia un poquito superior a 1,5, con lo cual el Kmax parecía que tenía sentido que estuviese un poquito de 1,5, pero esto no había sido más que un diagnóstico rápido utilizando ensayos que tenía el ordenador. Y aquí viene, bueno, entonces también os presentaba diferentes evaluaciones técnicas europeas y diferentes valores, en general 1,96 para losas es el Kmax más extendido, ¿de acuerdo? Para elementos de cimentación es diferente, pero para losas cercano a 2, 1,96. Bueno, y con esto, en la presentación del profesor Jaroslav Halbonick de la Universidad Tecnológica de Bratislava, en Eslovaquia, que ha sido publicada ahora recientemente en un artículo de Engineering Extractors de 2025, porque en el futuro, han llevado a cabo 6 ensayos para estudiar solo este aspecto, ¿de acuerdo? Han construido losas sin armadura de punzonamiento, con pernos sobre raíles
y con esta armadura de cortante que podrían ser pues como el gusanillo que normalmente muchas veces le llamamos, ¿de acuerdo? Con cuantías similares. Entonces han hecho 6 elementos, 3 con un determinado canto, un poquito más pequeño, y 3 más con un canto un poco más elevado. Aquí podéis ver las formas de rotura. Esta sería sin armadura cortante para el canto pequeño, con stats, con pernos y con cercos. Si os fijáis en stats se forma una vila mucho más cercana al pilar, ¿de acuerdo? Mientras que con cercos se parece un poco más a lo que había sin armadura de punzonamiento. Y lo mismo para un canto un poquito más elevado. Esto sería sin armadura de punzonamiento, con pernos sobre raíles, que podéis ver que es una vila aquí muy inclinada alrededor del pilar, y en este caso sería con este armado de gusanillo, con cuantías muy similares, eso es lo importante, ¿vale? Han intentado que la cuantía de acero que pongamos en este caso y en este sea la misma. Pues en este trabajo, que todos los créditos van a la Universidad de Bratislava, pues ya podéis ver aquí en estas curvas de carga cortante a deformación, flecha en la losa, podéis ver que para elementos sin armadura cortante, sin armadura de punzonamiento, pues rompían aquí por una deformación pequeñita y una carga pequeña. El canto era ligeramente diferente y por esto la variación. Luego, en el caso de poner el gusanillo, esta armadura de aquí, son los ensayos en verde. Y en el caso de poner la misma cantidad de acero, pero con pernos conectores, nos vamos a las curvas en rojo, que no solo resisten más, sino que tienen mucha más capacidad de deformación, es decir, mucha más ductilidad, que es muy importante en la rotura de punzonamiento. Si tiene que darse la rotura, que se dé de forma dúctil. Entonces aquí realmente se ve que para la misma cantidad de acero aparece directamente en esta gráfica que conviene mucho ir a esta solución. Pero además presentan muchas más gráficas en este paper, os recomiendo que lo vayáis a buscar, si tenéis acceso pues lo podáis mirar en Engineering Structures. Y, por ejemplo, aquí vemos en este artículo, además de estos 6 ensayos, pues han hecho una base de datos con 20 ensayos previos que sí que han estudiado en detalle, que rompían por la resistencia máxima de apunzonamiento. Entonces, con esta base, con sus ensayos, más los 20 que han localizado, aquí podéis ver, por ejemplo, el valor máximo de la carga de punzonamiento del ensayo respecto al ensayo de la losa sin armadura de punzonamiento, porque siempre se hace sin armadura de punzonamiento y luego con armadura de punzonamiento, en función de diferentes cantos efectivos de, y fijaros, para cercos, stirrups, que sería cercos, pues el valor está pues entre 1,5 sería este valor de aquí, y un poquito superior. Con Ds mayores pues va creciendo un poquito, pero fijaros que 1,5 que estaría aquí pues sería un límite inferior seguro. En cambio, para stats, el coeficiente de subida sería mayor, va hacia arriba la resistencia a punzonamiento respecto a la equivalente de una losa sin armadura de punzonamiento. Y aquí lo mismo en función de la relación entre el perímetro del pilar a punzonamiento y el canto efectivo, y también veis que para la armadura tipo cercos, stirrups, veis que está cercano a 1,6 la línea de tendencia, pero a 1,5 sería la cota inferior segura, y serían valores superiores para stats, claramente. ¿De acuerdo? Y ahora aquí la gráfica importante. Si aplicamos el código estructural, pues como toca, Eurocódigo 2 con el amendment del Kmax de 1,5, pues tendríamos valores seguros, tanto para stirrups como para stats, tanto para armadura cortante tradicional como para pernos sobre raíles. Claro, aquí está limitado a 1,5. Para pernos sobre raíles, la normativa nos dice 1,5, pero si hay una evaluación técnica europea, el valor que diga la evaluación, con lo cual realmente iríamos hacia arriba de un Kmax de 1,5 a un Kmax de 2, ¿de acuerdo? En cambio, si aplicamos el Eurocódigo 2 tal como fue formulado inicialmente, en que no se incluía el término de Kmax, y es como estaba en la instrucción EHE anterior, pues resulta que, fijaros que tenemos muchos valores inseguros. Es decir, tal como estamos aplicando la formulación de punzonamiento en la instrucción EHE, podía ser insegura
especialmente en el caso de pilares grandes, ¿de acuerdo? Con gran perímetro. Bueno, se trata de aprender y ya hemos aprendido. Además, no solo se trata de resistencia, sino se trata de ductilidad, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante ver este incremento de ductilidad. Además, el artículo, que os recomiendo que vayáis a buscar, pues no solo evalúa pues, el Kmax de 1,5 o, tal como estaba anteriormente en Eurocódigo o en la instrucción EH, sino que evalúa también las fórmulas más refinadas que aparecen. El valor de Kmax, esta definición de Kmax, se cambia por eta sis, ¿de acuerdo? En el futuro Eurocódigo 2, en el Eurocódigo 2 de segunda generación, que ya está aprobado, pero que no es de aplicación, y aquí van, como se han dado cuenta, que hay claramente una influencia del valor del perímetro a punzonamiento, pues lo han introducido para steel ropes, o para armadura cortante tradicional, o para pernos conectores, y también evalúan que estas formulaciones pues, son muy adecuadas y las refinan un poquito más, ¿de acuerdo? Pero, en resumen, para concluir, solo me gustaría remarcar esto hecho de aquí, ¿de acuerdo? Si aplicamos el procedimiento de punzonamiento que hay en la instrucción EH, desafortunadamente, no se sabía en ese momento, pero podíamos tener valores claramente inseguros cuando poníamos mucha armadura de punzonamiento. En cambio, la limitación que viene en el código estructural y en Eurocódigo 2, con la enmienda de seguridad, de limitar este Kmax a 1,5 en general y al valor que diga a la evaluación técnica europea, 2 o 1,96, pues ofrece resultados mucho más seguros, bueno, con la seguridad adecuada, de hecho. Muchas gracias por vuestra atención, ir a ver el vídeo anterior si no lo habéis hecho y gracias por haber llegado hasta aquí.